rogamos que la voz de tu Espíritu Santo llegue a lo profundo de nuestro ser, que a través del estudio de esta epístola, Señor, sigamos aprendiendo, madurando, Señor, manteniendo firmeza, lealtad, fidelidad, integridad, Señor, como el pueblo cristiano que tú esperas que seamos, Señor. Así que habla en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pablo, hermanos, escribe a Tesalónica, hay una causa muy interesante, hermanos, que hace perturbar el corazón del apóstol Pablo. Aunque esta carta, hermanos, la envía, recordemos, en su segundo viaje misionero. Esta iglesia, hermanos, fue establecida precisamente cuando Dios cambia los planes del apóstol. Pablo iba en dirección de su recorrido del primer viaje misionero. Y de repente el Señor le revela a un varón macedonio, ¿recuerda? Y le dice, pasa a Macedonia, ayúdame. Y lo primero que pasa, hermanos, cuando llegan a la región de Macedonia es que llegan a Filipos. Y en Filipos, hermanos, recordemos que no había oportunidad, ya estudiamos el recorrido por Filipenses. No había oportunidad, hermanos, de reunirse dentro de la ciudad. Las mujeres se reunían, ¿se acuerdan? En la orilla del río. Y es donde conoce a Lidia, el liderazgo de esta mujer, ¿verdad? Y, bueno, ocurren varias cosas allí en Filipos cuando recién llega a Macedonia. Y pues es interesante porque inmediatamente de ahí, hermanos, llega a Tesalónica. Y en Tesalónica, aunque hay recepción del Evangelio, hermanos, pues nuevamente, hermanos, los judaizantes comienzan a tener un conflicto con Pablo. Agarran a Jasón, ¿se acuerdan? Lo llevan amarrado, lo quieren linchar y entran y violentan a todo. Pablo tiene que salir huyendo hacia Atenas. Pero algo interesante, hermanos, es que Pablo hace ese recordatorio ahí al escribir por lo menos este capítulo. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, hermanos, algo que por lo menos la mayoría de los comentaristas coinciden, hermanos, es que hubo alguien que llegó, ese alguien, ¿verdad? Llegó, y no solamente habló erróneamente, escatológicamente. Recordemos que ya los tesalonicenses estaban asustados porque ya había ocurrido la parucía. Porque Cristo ya había venido y ellos se quedaron. Ese fue el mayor temor. Pero en ese lapso, hermanos, alguien del cual no se sabe dio mal testimonio del apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, Pablo escribe esta parte, esta sección, para corroborar su llamado delante de Dios. Lo que hace Pablo, hermanos, aquí es explicar la razón de por qué su apostolado viene de parte de Dios. Y por qué él, delante de Dios, hermanos, tiene la autoridad para llamar a una corrección a la iglesia de Tesalónica. Aun cuando, pues, alguien ya, bien, vimos el recorrido por las dos cartas de Corinto, ¿verdad? Y el problema fue similar. Así que Pablo tiene que hacer una apología, hermanos, a la escatología escritural y una apología a su ministerio. Miren cómo empieza. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Está hablando de su primera visita. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Cuál fue el problema que pasó en Filipos, hermanos? Pues simple, lo apresaron, los azotaron con varas, lo metieron hasta el fondo junto con Silas, ¿se acuerdan? A la celda de más, hasta el fondo en la oscuridad. Y bueno, usted y yo conocemos la historia del carcelero de Filipos. Pablo apela al final al decir, cuando supieron que era un ciudadano romano, no, pues sabes que te abrimos la puerta y te vas sin problema, ¿verdad? Pablo dijo, no, soy un ciudadano romano y apelo al derecho que tengo yo de ser precisamente tratado como tal. Entonces hubo un conflicto ya incluso hasta político ahí. ¿Por qué? Porque eso ocurrió, hermanos, cometiendo una arbitrariedad en contra del apóstol. Y dice, sin embargo, hermanos, hubo oportunidad de hablar del Evangelio. Y en medio de gran oposición. Lugar a donde llegaba el apóstol Pablo, hermanos, algo que caracterizaba es que había gente que no quería que se predicara, había gente que no quería que se le predicara a los gentiles, había gente que simplemente llegó Pablo y por decisión propia decidieron que no les caía bien Pablo. Y entonces, hermanos, comenzaron a tener problemas. Si usted pone o recuerda un poquito, hermanos, todos los recorridos en las epístolas que hemos visto, ha habido un conflicto muy similar. Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos, porque cuando comparamos esto con el libro de Hechos, nos damos cuenta, hermanos, que efectivamente el diablo está haciendo su trabajo.
Y el diablo está tratando de que el evangelio no sea predicado. Y el diablo está haciendo su trabajo, hermanos, para que los creyentes no prediquen, para que los creyentes no inviten a nadie a los cultos, para que los cristianos no regalen Biblias, y nos amarramos las manos, creyendo que estamos bien. De ahí, hermanos, es donde se deriva la mentira que el Señor nos ha revelado, que el diablo dice y nos hace creer diciendo: estoy bien con Dios. Cuando usted y yo sabemos que no es así. Cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, pecado de omisión y pecado de transgresión. Así que Pablo pone en claro precisamente la oposición ante la cual él tuvo que enfrentar para poder llegar y predicar. Sin embargo, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice: la única razón por la cual yo soy ministro es porque a Dios así le pareció. Pablo no pidió un consenso. A ver, todos están de acuerdo, Tesalónica están de acuerdo que les escriba una carta para exhortarles y corregirles. Pablo no pela eso. Pablo dice: Dios fue el que me llamó y Dios fue el que me escogió. De los pasajes, hermanos, que a mí más me encantan del apóstol Pablo es que cuando le pedían sus credenciales, y eso lo repito mucho, Pablo no sacaba su credencial ni su título. Miren, seminario teológico de Gamaliel, ¿verdad? Porque ahí estudió él. Cuando le preguntaban, hermanos, por sus credenciales, Pablo se quitaba la camisa y enseñaba la espalda y decía: tráeme en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. He sido azotado por Jesucristo. Como para que ahora resulte que no. Así que Pablo dice: fíjense bien en esto, mi exhortación, mi llamada de atención no fue engañosa, no fue mala con mala intención. Por el contrario, he sido confiado por Dios para llevar el evangelio y no me preocupa si a ustedes les gusta o no. Quiero agradar a Dios. Esto pone a Pablo, hermanos, en una situación muy interesante porque nos está mostrando cuál es la prioridad: agradar a Dios. Y para agradar a Dios, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que entender lo que espera Él de nosotros. Yo no puedo decir que estoy agradando a Dios sentado aquí, si allá afuera, hermanos, mi testimonio no corrobora que soy cristiano. Yo no puedo decir que soy cristiano aquí, hermanos, si en mi casa, si en mi familia, con mi esposa y mis hijos, no doy testimonio de ser cristiano. Así que Pablo está diciendo: yo no puedo engañar a Dios, Él pesa el corazón. Así que si soy un apóstol enviado a predicarles a ustedes, es porque Dios miró algo en mí y yo quiero ser digno de la mirada que Dios tiene hacia mí. Hermanos, esto es lo que mueve el corazón del apóstol Pablo. Saber que están los ojos de Dios sobre él. Yo no quiero hacer que Dios voltee su mirada de mí, dice Pablo. He sido aprobado por Él. Ahora mire cómo comienza ya a tratar de una forma directa a la iglesia. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podamos sernos cargar como apóstoles de Cristo. Pablo dice: nunca llegué con palabras lisonjeras, aduladoras. Hoy es la iglesia, la mejor de todas, y la de Tesalónica, ¿verdad? La más bonita, nunca Pablo llegó haciendo eso. Dice: nunca lo hice, fui honesto. Nunca lo hice. Nunca llegué con avaricia a decir: bueno, de aquí me voy a hacer rico. Pablo no hizo eso y dice: Dios es testigo. Dios conoce. Acaba de hablar de que Dios conoce su corazón. Así que ahora pone a Dios en medio diciendo: no voy a decir mentiras porque Dios está aquí y está escuchando lo que estoy diciendo. Y menos quiero los aplausos de nadie. No busco la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni siquiera de ustedes, de la iglesia, ni de otros. Ahora dicen que podíamos sernos carga como apóstoles de Jesucristo, como apóstoles del Señor. Podía yo llegar y vivir del Evangelio. ¿Eso es malo? No, no es malo. Lo hemos estudiado, hermanos, en la epístola de los Corintios, cuando Pablo defiende su ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿es válido decir eso? Sí, pero habla de su persona. Y no estamos hablando de explotar a la iglesia. Tristemente, hermanos, hay, porque sí los hay, quien sí les premia hasta la última gota en la economía de las iglesias. Sí los hay. Pero Pablo dice: yo no quise, yo no podía haberle sacado ventaja al corazón de la iglesia, sí, pero no lo quise hacer. Esto habla de un hombre temeroso de Dios. Y dice: antes, miren, ¿cómo lo pone Pablo? Fuimos tiernos entre nosotros.
como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Podía haber hecho abuso, podría haber sido un autoritario, pero ¿saben qué? Fui tierno. Quise tratarlos como esa nodriza que cuida a sus hijos. A menos que esté mal de la cabeza, esa mujer es la que trataría mal a los hijos. Pues hasta, hermanos, en el sentido común, que incluso usted mira en el reino animal, la madre cómo protege a sus crías. Si están las crías, hermanos, y llega alguien extraño, ajeno, con una mala intención, las mamás inmediatamente lo identifican y saben que tienen que proteger. Hermanos, Pablo dice de una manera tan interesante como ese amor que solo puede caracterizar a una mamá. Yo quise ser con ustedes, quise cuidarlos, quise protegerlos y fui tierno. Tan grande es nuestro afecto. Recordemos que Pablo estaba acompañado por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Lo más valioso que tenía el apóstol Pablo, hermanos, el Evangelio y su propia vida. Y dice la iglesia de Tesalónica: para mí se ha ganado el Evangelio y se ha ganado mi vida. Yo no sé si Pablo al decir estábamos, significa que también Silas y Timoteo tenían ese mismo sentido, pero Pablo los involucra en esta lectura. Ya vimos, ¿verdad?, en la escuela dominical cómo está la narrativa plural cuando entra, y Pablo aquí está metiendo a Silas o Silvano y a Timoteo. Nosotros esto es lo que queríamos. Y ahora les hace un recordatorio, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo, fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Ustedes vieron, hermanos, Pablo continuamente habla de la predicación. ¿Y saben cómo habla de la predicación? Como un trabajo. Como un trabajo. Los que trabajan en predicar. Mis hermanos que han preparado predicaciones y que saben lo que significa una predicación, me darán la razón, hermanos, en lo pesado que es. Un sermón no se saca de media hora, hermanos, no se saca de 3 horas, no se saca, hermanos, por lo menos hay que dedicar tiempo a la oración, número 1, a la lectura, a la investigación, a la hermenéutica, al cuadro comparativo de versiones, para poder sacar un esqueleto para el sermón y después sobre eso trabajar. Pablo dice: miren cuánto trabajo me llevó el poder predicar con ustedes. Así que esto involucra, hermanos, que realmente existe ese amor. Hay mucha gente, hermanos, que va a cumplir con su empleo, pero no les gusta su trabajo. ¿Conoce gente así? En todos lados hay. Que va porque tiene que cumplir su jornada laboral, porque no hay otra, hay que comer, ¿verdad? Pero hasta el trabajo se les hace pesado, y en automático le hacen pesado el trabajo a los de enfrente, ¿verdad? Y pues esto es complicado. Pablo dice: para nosotros el trabajo, el servicio para el Señor, quisimos que fuera algo bueno, algo que ustedes recuerden, algo en el que no fue gravoso, algo en el que nosotros invertimos nuestra vida para que ustedes oyeran la palabra de Dios. Ese fue nuestro trabajo. Ese ha sido nuestro trabajo, y hermano, ese es el trabajo de todo creyente. Si usted tiene una Biblia en su mano, si usted tiene una Biblia en su casa y tiene gente a su alrededor que no es cristiana, ¿quién cree que fue puesto ahí para predicarles? No me venga con este pastor tiene que ir a hablarle de Cristo a mis compañeros de trabajo, porque el que trabaja ahí es usted. Es usted responsable delante del Señor. Así que Pablo nos pone realmente en algo interesante, hermanos, porque quita todo pretexto para decir: yo no puedo, yo no sé, yo no quiero. Pablo dice: vamos, este es un trabajo, esto es fatiga, sí, pero hermanos, se trata de agradar a Dios. Se trata de ser un buen siervo. Se trata de llevar el Evangelio, hermanos. El primer lugar donde debemos predicar el Evangelio es mi hogar. El primer lugar donde tienen que ver que yo soy cristiano es mi familia. De mi familia, hermanos, está lo que pueda seguir, hermanos, tal vez el trabajo, pero yo me atrevería a decir es la iglesia, donde nosotros podemos llegar, porque aquí, hermanos, cantamos y entonamos himnos, cada himno de los que entonamos hoy, porque hoy ha sido un día maravilloso alabando a Dios.
Ahí está mi esposa y le decía, este himno está poderoso. Este himno está poderoso. Acabamos de cantar, ¿verdad? Con todo amor él entró. Ese himno es poderoso. Pero no nada más es para emocionarnos aquí, sino para salir, hermanos, creyendo que el Señor ha entrado aquí con todo el amor. Y si eso entonces es verdad en mi corazón, yo soy responsable de hablarle a los demás de que Cristo entró aquí en mi corazón y me hizo sentir amado. Así que puedo cantar, hermanos. No se trata solamente de tener inspiración al cantar. Se trata de cantar con el entendimiento y saber que hay un propósito en cada letra. Ahora después sigue diciendo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ustedes mismos pueden acordarse. Ahora primero les apela a esto, recuerden lo que hemos hecho. Ahora ustedes lo han visto, no porque se lo digamos nosotros, sino porque ustedes han visto cuál es nuestro testimonio. Ustedes han visto. Fíjense por qué Pablo tiene que decir eso. Porque hubo gente que en su ausencia, hermanos, quiso quemar el ministerio del apóstol, porque alguien en esta ausencia llegó y echó abajo la doctrina apostólica de la segunda venida. Así que Pablo tiene que apelar precisamente a lo que ya les he enseñado para decir recuerden, y tiene que apelar al testimonio vivencial para decir a ustedes les consta. Así que lo que está diciendo aquí, hermanos, es un comparativo al hogar. No sé si estoy bien. Porque aquí ya habla de la corrección y se lo atribuye al Padre. El cuidado, el cariño y la ternura, dice, como la nodriza que cuida a sus propios hijos. Ese cariño, esa ternura con la que cantan, ¿verdad? Y le cantan al bebé y lo arrullan, y es tan maravilloso eso, ¿verdad? Y le cantan canciones. Decíamos hace unos días que nos encontramos con algunos recuerdos en casa de los zapatos de mis hijos, ¿verdad? Esos zapatitos aquí así. ¿Por qué tienen que crecer? Pues ahora que ya los zapatos le muelen, le quedan los míos, ¿verdad? Entonces, caray, ¿verdad? Ya empieza a ser preocupante, ¿verdad? Pero es muy interesante, porque nuevamente mueve el corazón a la ternura. A mí me mueve, yo soy bien chillón, veo las fotos de mis hijos de bebés y me pongo otra vez y veo los zapatos de mis hijos y yo otra vez y enternece eso precisamente. La ternura, dice Pablo, esa ternura que le caracteriza el cuidado, la caricia, el tacto, el beso que tiene la mamá, pero también viene la corrección y la dirección, como el padre que se tiene que levantar y decir, vamos a hacer lo correcto. Entonces Pablo establece, hermanos, a la iglesia como una familia, dice la Biblia. Es una metáfora bien bonita de un hogar, hermanos, en la iglesia. Para la iglesia, como padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y nos encargábamos de que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Para qué es esto, hermanos? Porque algo que sabía Pablo, hermanos, es que cuando él ya no estuviera iba a pasar precisamente lo que pasó. El día de ayer que estábamos en la reunión de los adolescentes, entre varias cosas que salieron a tema de la mesa, hermanos, fue algo que hemos dicho mucho aquí, pero que tal vez por los adolescentes no lo habíamos mencionado y que yo vi sus rostros y les causó un shock. Los padres no somos eternos. Entonces se miraron entre ellos, algunos sorprendidos, ¿verdad? Otros con tristeza. Y yo creo que en su mente pasaron las imágenes de sus papás por la forma en la que se quedaron pensando. Papá y mamá no van a estar contigo todo el día. Lo que han hecho ha sido enseñar, instruirte, llevarte a la escuela para que cuando ellos ya no estén, tú sepas cómo conducir. Pablo dice, nos encargamos que anduvieseis como es digno de Dios que nos llamó a su reino en gloria. No dice Pablo para que cuando yo esté todo el tiempo con ustedes. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que ustedes van a tener que tomar decisiones y comportarse como es digno de Dios. Una iglesia fiel. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, los creyentes. Hubo fe, recibieron la palabra, entendieron la palabra, amaron la palabra. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hasta en eso se parecían a ustedes. Y recordemos nuevamente, hermanos, el alboroto de Tesalónica. Usted lo puede leer precisamente en Hechos 17. Fueron los judíos, hermanos, los que empezaron con el conflicto. No querían que Pablo predicara, y como no pudieron agarrar a Pablo, se fueron contra Jasón y lo fueron a sacar de su casa y lo llevaron. Hermano, ¿por qué? Porque era tanto el enojo, dice aquí. Ellos no se dieron cuenta de su reacción. Además de haber matado al Salvador, ellos, hermanos, tuvieron un celo tan tremendo por su pensamiento que hicieron estragos en todas las iglesias. Y cada conflicto, hermano, donde Pablo llegaba a predicar, siempre llegó a predicarle a sus mujeres, siempre llegó a la sinagoga. Los que creían, hermanos, salían de la sinagoga y comenzaban la iglesia. Así empezó esto. Y entonces esto era natural, porque ellos decían: no aceptamos, número 1, esa predicación; número 2, a la persona que predicas, que es Jesucristo; y número 3, nos vamos a encargar de que no lo hagas. Ahora, esto es interesante, hermanos. Yo no sé si Pablo, cuando habló Gamaliel diciendo: si esto es de Dios, no lo vamos a poder detener, Pablo entendió eso. Porque, hermanos, el Evangelio de Cristo nadie lo puede detener. Ni siquiera los cristianos que no evangelizan. Alguien habrá, hermanos, que le predique a las personas que están a nuestro alrededor. Si usted y yo lo hacemos, para Dios no es problema. Alguien habrá que les predique a Jesucristo. Ahora, esto es interesante. Dice: ellos mismos mataron al Señor Jesús, mataron a sus propios profetas. Vean todo el Antiguo Testamento, hermanos. La mayoría de los profetas veterotestamentarios fueron asesinados por el mismo pueblo. Y el mensaje era el mismo, el de arrepentimiento. Y si no agradan a Dios, lo peor es eso, hermanos. No dejan y no agradan a Dios. No están buscando a Dios. Y se oponen a todos los hombres, están en contra de todos. Ahora dice: ¿cómo lo hacen? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Bueno, ellos no quieren, no creen. Bueno, ¿cuál es el problema? El punto aquí es que Pablo estaba a decir que ellos ni siquiera quieren que se les hable a los gentiles. Pero ¿saben qué es lo interesante, hermanos? Que Pablo ya está escribiendo a una iglesia cristiana. Así que sí, hermanos, el Evangelio llegó a Tesalónica y fue una iglesia que no tuvo un conflicto tan gravoso como en otras iglesias que hemos visto, pero sí una iglesia, hermanos, que requirió dirección. Porque nos hace falta, hermanos, a todos estudiar la Biblia. Y cuando hablo de estudiar, hermanos, no es leer. Solamente, ya leí un capítulo, vamos a marcarle, hágalo por favor, porque eso alimenta mucho. No sé cuántas veces ha leído la Biblia, pero por lo menos, hermanos, en nuestro tiempo aquí, hemos leído la Biblia, hermanos, por lo menos 7 veces, completa. ¿Cuántas veces la ha leído usted en todos los programas que se han entregado? Porque la hemos leído alrededor de 7 veces. ¿Y sabe qué? Si la leemos una octava, vamos a seguir. Esa es la palabra de Dios. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, algo que nosotros no podemos dejar pasar es lo que Pablo nos pone aquí delante, hermanos, como prioridad. Y como el ejemplo que nos da, hermanos, del cuidado de Dios. Dios ha hecho todo para que usted y yo tengamos la palabra. Ahora, ¿por qué hay confusión en las iglesias, hermanos? Tristemente, porque no estamos bien allegados a la palabra de Dios. Creemos saber, o nos engañamos diciendo: yo sí me lo sé, hermano. Pero, sinceramente, esta iglesia, hermanos, conocía, la estableció el apóstol Pablo. Pablo les dijo, Pablo les enseñó. Pero llegó alguien y les dijo algo malo y le creyeron. ¿Dónde está entonces la enseñanza del apóstol Pablo? ¿Por qué es tan necesario, hermanos, para que usted y yo tomemos nuestra Biblia en serio y empecemos a mirar el amor de Dios? Dice aquí como la nodriza está tratando de cuidarnos, y es bien tierno. De verdad que Dios es tierno. ¿Usted ha sentido la ternura de Dios, hermano? El abrazo de Dios, la risa de Dios en el oído, el susurro de Dios en nuestro oído diciendo: te amo, te perdono. Porque eso es lo que hace Dios.
Pero también del otro lado, como el Padre diciendo, esto está mal, tienes que entender, acércate, corrígete. Pablo lo está haciendo con la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo lo está haciendo con la iglesia cristiana bautista obrera de Tesalónica. Necesitamos, hermanos, dejarnos llevar por la guía del Espíritu Santo para prevalecer en la enseñanza que está en la Escritura. Vamos a ver muchísimas cosas. Las redes sociales están saturadas de gente que quiere saber. Y el problema, hermanos, no es eso. El problema es que los cristianos no saben cómo responder a lo que la Biblia nos dice. El Evangelio es sencillo, es simple y es maravilloso. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice, miren todo lo que cuesta servir. También lo que había pasado en Filipos. Y a pesar de ello, les estoy escribiendo, porque lo saben. Porque los tan importantes son para nosotros. Ahora imagínense a Pablo escribiendo y voltea y mira a Silvano, a Silas, y mira a Timoteo y le dice a la iglesia, cuán importantes son para nosotros, ¿verdad? Así que estos dos tienen que voltear y decir, así es. Hermanos, somos un cuerpo. Pero no es un cuerpo, hermanos. Recordemos que es un organismo que vive, que respira, que se mueve y que debe crecer. Así que es nuestra responsabilidad salir y mostrar que realmente somos seguidores de Jesucristo, por encima de todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque pues el apóstol es muy directo y debemos entender, Señor. Conduce nuestro corazón, tu Señor. Que a través de tu palabra podamos encontrar la dirección que tú ya has trazado. Que podamos seguir el camino que eres tú. Porque nosotros te necesitamos, Señor. Nos has amado, y de verdad que nos has amado. Porque tan solo pensar en nuestro corazón, en nuestras palabras y en nuestras acciones, Señor. Y aún así nos amas. Gracias. Gracias de verdad. Ahora condúcenos tú, Señor. Seamos instrumento en tus manos para bendición y edificación. Que no nos dé pena jamás decir que somos cristianos. Que nos vean entrar a este lugar. Que nos miren participar en el culto. Que podamos salir y hacer públicas las buenas nuevas de Jesucristo. Enséñanos, Señor. Y usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.